Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a revisar sobre la sesión 2 del curso de Química Inorgánica. Vamos a ver los temas estados de oxidación, nomenclatura, óxidos e hidróxidos. Bien, muchas veces nos hemos hecho preguntas, ¿no? ¿Por qué el hierro se oxida? ¿El hidróxido de sodio tendrá alguna utilidad? Son preguntas que usualmente podemos hacernos, ¿no? Con respecto al tema de óxidos, hidróxidos. Muy bien. ¿Cuál es el logro de la presente sesión? Es que al finalizar la sesión, el estudiante nombre correctamente los compuestos químicos, ¿no? Que vamos a estudiar el día de hoy, los óxidos, los hidróxidos, haciendo uso de los estados de oxidación, de los elementos químicos, su grupo funcional, y aplicando estas reglas de nomenclatura, ¿no? Las reglas de nomenclatura de tradicional, la Stokes, la UPAC, siguiendo un procedimiento lógico y coherente en base a las reglas de formación. Muy bien, empezamos. La regla del octeto. La regla del octeto nos habla de que los elementos químicos, con la finalidad de lograr su mayor estabilidad, estas van a buscar unirse de tal manera que puedan asemejarse a los gases ideales y cumplir 8 electrones en su última capa, de tal manera que puedan cumplir la regla del octeto. Muy bien. Con esta distribución, que es muy semejante a los gases ideales o nobles, ellos buscan su estabilidad. Muy bien. El término valencia química. Valencia química es la capacidad que tienen los átomos para unirse con otros y formar moléculas o formar compuestos, ¿no? Dependiendo de los electrones que existen en la última capa o nivel de energía. Así, para el átomo de hidrógeno tenemos que su valencia es 1. ¿Por qué? Porque aporta un electrón cuando se va a unir. En este caso, para la molécula de agua, el hidrógeno siempre aporta un electrón. O sea, no va a aportar dos, aporta el único electrón que tiene y lo comparte con el oxígeno. Por lo tanto, su valencia es 1. En cambio, la valencia del oxígeno es 2. ¿Por qué? Porque aporta 2 electrones al momento que busca formar su enlace. Muy bien. ¿Qué es el estado o número de oxidación? Nos indica la carga eléctrica relativa de los átomos en una sustancia o en un compuesto. Esta carga eléctrica, ¿no? Puede ser positiva o negativa y depende de la fórmula del compuesto. Así tenemos muy conocido que el estado de oxidación del oxígeno es -2, ¿no? Y el estado de oxidación del hidrógeno en la gran mayoría de los casos es +1. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las reglas para determinar el número de oxidación o estado de oxidación? Bien, cuando el átomo está solo, como el caso del sodio, está en estado basal, o sea, es solo, su estado de oxidación es 0, ¿sí? Pero cuando forma parte de un compuesto, bueno, la sumatoria de los estados de oxidación de los átomos tiene que ser igual a 0. Bien. Por ejemplo, para el caso del hidrógeno, hemos visto que el estado de oxidación del hidrógeno en la gran mayoría de los casos es +1, ¿no? Acá tenemos el ácido bromídrico y el agua. El hidrógeno mayormente trabaja con estado de oxidación +1, pero existen casos en que su estado de oxidación es -1 para el caso del hidrógeno, -1 para el caso de los hidruros, ¿ya? De los hidruros metálicos es -1. En el caso de oxígeno, habíamos dicho que el oxígeno, su estado de oxidación es -2 en la gran mayoría de los casos, a excepción de los peróxidos. En los peróxidos, el estado de oxidación del oxígeno es -1. Muy bien. De acuerdo a la tabla periódica, los elementos se encuentran ordenados, ¿sí? Grupo 1A, los metales alcalinos, su estado de oxidación es +1, ¿no? Ahí tenemos al sodio, potasio, al litio, al rubidio, su estado de oxidación es +1. En los alcalinos térreos, grupo 2A de la tabla periódica, su estado de oxidación es +2.
¿no? Ahí tenemos el magnesio, calcio, bario, etc. Seguimos avanzando. Para determinar el estado de oxidación en el caso de los compuestos. Bueno, en un compuesto, la suma de los estados de oxidación debe ser igual a 0. Es decir, si yo quiero determinar de un elemento cuál será el estado de oxidación, siempre debo igualar mi ecuación a 0. A 0, ¿no? Muy bien. Entonces, si yo quisiera determinar, por ejemplo, acá tengo el ácido sulfúrico, ¿no? Tengo el ácido sulfúrico, que es un compuesto. Yo sé que el estado de oxidación del hidrógeno es +1 y el estado de oxidación del oxígeno es -2, ¿no? Si lo multiplico por el número de átomos, me sale +2. 2 por +1 es +2 y 4 por -2 es -8, ¿no? ¿Cuánto será este azufre de acá si todo debe ser igual a 0? Bueno, yo puedo aplicar la ecuación de tal manera que a esto le pongo X, ¿no? Al azufre, y yo digo, aplico la operación 2 por +1, como vemos acá, 2 por +1, más un átomo por X, ¿no? Porque fuera mi incógnita, un átomo por X, más 4 átomos de oxígeno que están con un estado de oxidación -2, todo debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en un elemento o en un compuesto, los estados de oxidación, la suma debe ser igual a 0. Y de esta manera yo puedo determinar mi incógnita o el estado de oxidación de un elemento determinado, ¿no? Aquí despejando X me sale igual a 6, ¿no? Si yo despejo esto. Muy bien. Sigamos avanzando. A ver, pero ¿qué pasa cuando ya tenemos un ion, un anión, ¿no? Por ejemplo, como en el ion sulfato, ¿no? Tenemos el ion sulfato que es -2, ¿no? Tenemos el azufre, oxígeno 4, entre paréntesis, elevado a la -2, pero bueno, esto significa que ese es un anión divalente, ¿no? Quiere decir que este ácido sulfúrico, ¿qué pasa si se hubiese perdido los dos hidrógenos? Ya forma un anión divalente. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la regla? Que la suma de los estados de oxidación debe ser igual a la carga del ion. En este caso, la suma de los estados de oxidación debe ser igual a -2. Acá está, a -2, igual a la carga. Entonces yo digo, si yo quiero calcular cuánto es el estado de oxidación del azufre, bueno, digo, estado de oxidación del azufre más 4 veces por -2, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el oxígeno trabaja con estado de oxidación -2, excepto en los peróxidos. Y este caso no es un peróxido. Despejando, el estado de oxidación es 6. A ver, otro ejemplo más. ¿Cuál sería el estado de oxidación del ion del manganeso, ¿no? Este es el ion permanganato, ya, del ion del manganeso, que está a la -1. Muy bien, yo diría el estado de oxidación del manganeso más 4 átomos por el estado de oxidación del oxígeno, que es -2, todo es igual a -1. Despejando, me sale el estado de oxidación del manganeso 7. Muy bien, entonces lo que debemos tener de teoría es reconocer que el estado de oxidación del oxígeno generalmente es -2, salvo en los peróxidos, y el estado de oxidación del hidrógeno, ¿sí?, generalmente es +1, a excepción de los hidruros. Entonces tenemos que reconocer el compuesto para poder asumir el correcto estado de oxidación. Acá tenemos una tabla que muestra los estados de oxidación de los elementos metálicos y bueno, ya les he mencionado, tienen que ver de acuerdo al grupo que pertenecen, ¿no? Grupo 1A, sodio, litio, potasio, rubidio, cesio, francio, estado de oxidación +1. Estado de oxidación +2 es el grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, también el zinc y el cadmio. +3 es el aluminio, el galio y así, ¿no? Uno puede revisar los estados de oxidación. Y hay elementos que tienen 2 valencias y por lo tanto 2 estados de oxidación. Y en estos habría que determinar, ¿no?, los estados de oxidación como se ha estado enseñando. Muy bien. Tenemos también de los elementos no metálicos, los estados de oxidación. Y observamos que muchos no metales, por ejemplo, como el carbono, silicio, nitrógeno, tienen varios estados de oxidación, ¿no?
que posteriormente podemos también determinarlos. También tenemos que existen elementos como el nitrógeno, el cromo, manganeso, vanadio que tienen comportamiento, o sea, como metal y como no metal. Y por lo tanto, cuando se unan al oxígeno formarán óxidos básicos u óxidos ácidos. Y cada uno de ellos, si forma un óxido básico, tiene determinados números de oxidación. Y forma un óxido ácido también. Y esto es muy importante saberlo reconocer para darle la correcta nomenclatura que vamos a ver más adelante. Muy bien, estilos de la nomenclatura. ¿Para qué me interesa a mí los estados de oxidación? Bueno, con los estados de oxidación hago las uniones con el oxígeno y con eso yo puedo ver cómo nombraría pues, a los nuevos óxidos o hidróxidos que se van a formar. La nomenclatura tradicional, voy diciendo que usa los prefijos ico, prefijos oso, ¿no? Prefijos hipooso, ico, de acuerdo al número de los estados de oxidación, de las valencias con las cuales participa, que lo vamos a seguir viendo adelante. La nomenclatura stop. Tenlo en mente que la nomenclatura stop nombra en función a números romanos, ¿sí? En función a números romanos, pero estos números romanos tienen que ver con el estado de oxidación del metal, ¿ya? O sea, si trabaja con un estado de oxidación 3, entonces se llamará óxido de hierro 3. Si trabaja con un estado de oxidación 2 o valencia 2, es óxido de cobre 2, ¿sí? Vamos más o menos relacionando. Muy bien. Y la nomenclatura UPAC. Nomenclatura UPAC utiliza prefijos di, tri, tetra, penta, ¿no? Del elemento al cual del elemento con las cuales se encuentra enlazando, ¿ya? Muy bien. Vamos a verlo más adelante también. Ahora vamos a estudiar las funciones. Cuando un metal se une más un oxígeno, forma un óxido básico, ¿no? Óxido básico. Pero si es no metal, ¿no? No metal más oxígeno, el óxido es ácido. Y su nomenclatura, cuando es tradicional, se le dice anhídrido, ¿no? Entonces, tenemos que saber reconocer cuándo es metal y cuándo es no metal. Muy bien. A ver, nomenclatura tradicional para el caso de los óxidos, o sea, óxidos básicos. Óxidos básicos es el metal más oxígeno. Acá tenemos ejemplos, por ejemplo, el níquel y el mercurio. Son metales, o sea, metal se unen más un oxígeno, forma un óxido. Muy bien. Pero tradicionalmente, como yo les había mencionado, depende también de las valencias o estados de oxidación con los cuales ellos están participando. Entonces, cuando es tradicional, usa los prefijos oso, ico, ¿ya? De acuerdo al número de valencias que presenta. En este caso, por ejemplo, el níquel tiene dos valencias, valencia 2 y valencia 3. Por lo tanto, si trabaja con el 2, será un óxido niqueloso. Como acá está trabajando, mira acá, 2, ¿no? Trabaja con 2, se entrecruzan. El estado del oxígeno siempre es menos 2. ¿Qué dice la regla? Bueno, dice la regla que los estados de oxidación bajan a formar parte de los átomos, o sea, se entrecruzan, la regla del aspa, y si se puede simplificar, se simplifica, ¿ya? En este caso acá, nitrógeno, mira, nitrógeno más 2, más oxígeno menos 2. Por la regla del aspa, el 2 baja a digamos, 2 átomos de níquel y el otro 2 del níquel baja para formar 2 átomos de oxígeno. Se simplifica porque ambos tienen mitad y me queda níquel-oxígeno, 1, 1, ¿no es cierto? Ya, como es metal más oxígeno es óxido, ¿no? Pero trabajó con la menor valencia, o sea, sería óxido niqueloso, ¿ya? Muy bien. Para el caso del mercurio, el mercurio tiene dos valencias, valencia 1 y valencia 2. Muy bien. Está trabajando con el 1, Entonces, y el oxígeno, como siempre, es menos 2. Pasa acá, dice mercurio 2, 2 átomos de mercurio y 1 de oxígeno. Trabajó con la menor valencia. Entonces sería óxido mercurioso,
¿no? Cuando es la menor valencia. Pero cuando trabaja con la mayor valencia, el caso de 2, estamos hablando de dos valencias, trabaja con la menor y la mayor, es ico, termina en ico. Igualito, el níquel tiene 2 y tiene 3, pero esta vez trabaja con el mayor, con el 3, por eso que se llama óxido niquélico. Óxido niquélico. En este caso, el 3 pasa al lado del oxígeno y el 2 baja para los átomos de níquel. Por eso es Ni, níquel 2, oxígeno 3, óxido niquélico. Mira la diferencia del óxido niquélico con el óxido niqueloso, ¿no? Acá se simplificó y acá ya no se puede simplificar. En el caso de mercurio, tiene valencia 2, la mayor valencia es 2. 2 con 2, ¿no? Mira acá, se simplifican, queda mercurio, queda oxígeno y al final es óxido mercúrico. ¿Por qué? Porque la valencia 2 es la mayor, porque la menor era el oso y es 1. ¿Sí? Muy bien. Prosigamos. Cuando tiene 3 estados de oxidación, ¿no? El elemento, ¿ya? Al primero lo nombras como hipooso, así es. Acá le falta, sería hipocromoso, ¿ya? El menor tiene 3. El primero es hipo, el nombre del elemento, óxido, mira, óxido, hipo, el elemento es cromo, oso. El segundo, estamos hablando de nomenclatura tradicional, termina en oso. Acá vamos a corregir. Acá es oso. Acá es oso. Acá es oso. Y el mayor es ico. ¿Sí? El mayor es ico. ¿Ya? La regla del aspa igual continúa. Igual continúa. Mira que el cromo está trabajando con estado de oxidación más 2, más 3 y más 6. ¿No? Está trabajando como metal. Por lo tanto, cuando trabaje con estado de oxidación más 2 y forme el óxido hipocromoso. El otro es cromoso y el otro es anhídrido crómico. Bueno, esta es una nomenclatura tradicional, ¿no? Perdón, acá sí habría que haber una corrección porque como es óxido sería óxido, ¿ya? Es un óxido básico, es un metal. Está trabajando como metal, ¿ya? Sería óxido. Si trabajara como no metal sería anhídrido. Muy bien. A ver, continuamos. La nomenclatura Stock ya te he mencionado que trabaja en función a números romanos. Y siguiendo con los mismos elementos, mira, de níquel y mercurio, ¿no? Tenemos acá, nomenclatura Stock te nombra el estado de oxidación con que ha trabajado. O sea, se antepone la palabra. Primero, mira, tienes un elemento, óxido. Se pone el nombre óxido del metal, y entre paréntesis el estado de oxidación con que ha trabajado, ¿no? En este caso ha trabajado con 3, porque este 3 de acá es del níquel, óxido de níquel 3. Para el caso del mercurio, no confundir y no pensar que fue 1, porque recuerda que acá fue 2 y acá también ha sido 2, por eso se han simplificado. Entonces es óxido de mercurio 2, no es 1, es con la que trabajó, ¿sí? Muy bien. En el caso del calcio, igualmente, el calcio solo tiene una valencia, que es más 2, nada más. Único. Entonces, al oxígeno fue menos 2 y el calcio fue más 2. Bajaron por la regla del aspa, se simplificaron y acá, como cuando tiene una sola valencia, ya no es necesario poner el números en romanos, ya no es necesario, ¿no? Entonces, su nombre es óxido de calcio, ¿no? En lugar de óxido de calcio 2. Ya no va óxido de calcio 2, ¿ya? No va. ¿Por qué? Porque esta es su única valencia. El calcio no tiene 2, no hay para elegir. En cambio, acá el níquel sí tiene 2. Tiene valencia 2 y valencia 3 y acá estás especificando que trabaja con la valencia 3. El mercurio tiene valencia 1 y valencia 2 y estás especificando que trabaja con el 2. Pero el calcio solo tienes único. Por eso no es necesario colocar en romanos que es valencia 2. Y así para todos los demás. Muy bien. Sigamos. ¿Qué pasa con los no metales? Lo mismo. Lo mismo es con los no metales. Tenemos al silicio, el carbono, ¿no? El menor es
oso, si tienes 2, y el que sigue es ico. Pero si tienes 3, hipo, oso, luego sigue el oso, luego sigue el ico. Y si hay 4, termina en per, ico. ¿Dónde lo ves esto? Acá. Acá lo ves, ¿no? Cuando es 1, termina en ico. Cuando es 2, oso, ico. Cuando es 3, hipo, oso, ico. Y cuando es 4, empieza en hipo, oso, ¿no? Luego sigue oso, terminado en oso. Luego sigue la terminación en ico. Y el último, el mayor, terminación per, ico. Muy bien. Entonces, prosigamos. A ver, estábamos por acá. Pero la diferencia que como es una nomenclatura tradicional para diferenciar entre metal y no metal, en la tradicional se coloca anhídrido. Anhídrido. No coloco óxido, sino anhídrido. ¿Por qué? Porque es metal más oxígeno. Metal más oxígeno. Si bien es cierto, forma un óxido ácido, pero en la nomenclatura tradicional se antepone la palabra anhídrido, ¿no? Luego el nombre del elemento terminado en oso, ico, de acuerdo a las valencias que este posee y con la que yo he trabajado. Muy bien, ya sabemos que si tiene 3, como es, hipo, en este caso sería, mira, el azufre tiene valencia 2, 4 y 6. Tiene 3 valencias, por lo tanto, el primero será anhídrido hiposulfuroso, el segundo será anhídrido sulfuroso y el tercero anhídrido sulfúrico. Muy bien, si tiene 4, en este caso el yodo. El yodo y los halógenos, ¿no? Cloro, bromo, yodo, tienen 4 estados de oxidación, que son más 1, más 3, más 5, más 7. ¿Cómo lo sabes? Acá había una tablita. Acá había una tablita de los estados de oxidación. Acá está 1, 3, 5, 7. ¿Ya? Regresamos. ¿Sí? Y bueno, será anhídrido porque es no metal, hipoyodoso. Anhídrido, el que sigue, yodoso. El anhídrido yódico y el anhídrido peryódico, ¿no? Muy bien. La nomenclatura sistemática, ¿recuerdas? Es aquella que usa los prefijos di, tri, tetra, ¿no? Entonces, si yo tengo este óxido de acá, ¿no? Yo le pongo también la palabra óxido. Óxido de, si tiene el metal 2 átomos, será de, di, y el nombre del metal, disodio. Muy bien, sigamos con el que sigue. Mira, veo níquel 2, oxígeno 3. Entonces, comienzas a nombrar por los átomos de oxígeno. Comienza por el último, por el oxígeno. ¿Tri qué? Trioxígenos, ¿no? Entonces, así, trióxido, dirás. Trióxido de, hay 2 níquel. Diníquel, ¿ya? Y así vas a hacer para todos. A ver. Acá hay una mención que dice, cuando el elemento metálico actúa con valencia 1, nos indica el prefijo mono. ¿Ya? Ya. Muy bien. Si por A o B hubiera un elemento que trabaje con valencia 1, no se usa el prefijo mono. ¿Ya? Muy bien. A ver. Entonces tenemos los óxidos básicos. Óxidos básicos. Por ejemplo, tenemos en esta nomenclatura que estamos en la sistemática, UPAC, ¿no? La que estamos viendo último, usa los prefijos, ya te he dicho, di, tri, tetra, en la sistemática. En la tradicional es oso, ico, hipooso, ¿sí? Muy bien. Estamos entonces en la nomenclatura sistemática. Ya, en este caso, mira, B7, entonces será heptóxido de dimanganeso, ¿no? Comienza a contar por los átomos de oxígeno. Acá, mira, concéntrate en la fórmula. Trióxido de dihierro, ¿no? No mires el nombre, después lo comparas. Acá, PB oxígeno 2. Ah, ya, estoy en sistemática. Nombra de manera sistemática. Dióxido de plomo. No le colocas de monoplomo, no. Dióxido de plomo. Recuerda que cuando tienen un solo átomo, no es necesario que le pongas mono. ¿Ya? Igualito acá será trióxido de aluminio y acá el óxido del magnesio. ¿Por qué? Porque solamente tiene una sola valencia. ¿Ya? Una sola valencia.
El magnesio solo tiene al 2 y es único. Por eso es que no le digo mono. Muy bien. A ver, continuemos. ¿Y qué pasa con los no metales? Lo mismo, ¿no? Tenemos el heptaóxido de dicloro. Miren, los no metales, lo mismo. Aquí no vas a hacer la diferencia de como el otro que es anhídrido. No, anhídrido es para la tradicional, ¿ya? El heptaóxido de dicloro, el trióxido de azufre, el dióxido de carbono, trióxido de diboro y el monóxido de nitrógeno, ¿ya? Aquí se usé el prefijo mono porque el nitrógeno tiene varias valencias. Por eso usé. En cambio acá el magnesio no. El magnesio solo tiene valencia más 2. Es único. Por eso es que ya no utilicé el prefijo mono. Muy bien. Ahora, ¿para qué me sirven los óxidos? Los óxidos son usados en la vida diaria y tienen muchas aplicaciones. ¿Cuántas veces hemos visto o utilizado los extintores? Y ellos tienen el dióxido de carbono, ¿no? Para la acidez estomacal hemos tomado muchos óxido de magnesio en los compuestos que tomamos en los antiácidos. El vidrio, ¿por qué está compuesto? Por el dióxido de silicio. Y así, ¿no? Muchos óxidos que se usan en la vida diaria. Muy bien. Ahora vamos a estudiar la función hidróxido. Hidróxido viene de la unión de un óxido básico más agua. Óxido básico. Ya, el óxido básico es del óxido que viene de un metal más agua, ¿no? Y la característica de un hidróxido es que tiene OHs o tiene estos radicales llamadas hidroxilo, ¿no? Esa es su característica fundamental para que tú puedas reconocer un hidróxido. Tiene los OHs o los llamados radicales hidroxilo u oxidrilo, ¿no? Muy bien. Eso los caracteriza a los hidróxidos. Muy bien. Nomenclaturas. Los hidróxidos también tienen nomenclatura, la misma que les he enseñado, la tradicional, la stock y la UPAC, ¿no? Y la UPAC. Iguales. En la nomenclatura tradicional, tú haces las terminaciones oso, ico, si tiene 2 estados de oxidación, ¿no? Si el elemento, por ejemplo, el hierro, mira, el hierro solo tiene 2 estados de oxidación. Tiene estado de oxidación más 2 y más 3. Eso lo corroboras en la tablita, ¿ya? Entonces, va a solo formar 2 tipos de hidróxidos. No va a formar más. Formará hidróxido ferroso o hidróxido férrico, ¿no? Cuando trabaja con 2, este 2 era arriba. Recuerda, por la regla del aspa bajó, ¿ya? Por la regla del aspa bajó. Cuando tiene estado de oxidación 2, trabajó con el 2, ¿no? Es hidróxido ferroso. Pero si trabaja con el mayor es férrico, ¿ya? Muy bien. En la nomenclatura stock para los hidróxidos, ¿ya? Vamos a colocar en romanos si es que en el estado de oxidación con el que ha participado el metal en un hidróxido. Pero si el estado de oxidación es único, solamente es como decir, tiene un solo estado de oxidación, no es necesario colocar en romanos. Así el aluminio tiene un único estado de oxidación que es 3. O sea, no hay más hidróxidos de aluminio. No hay Al con OH2, no hay AlOH. El único que es estado de oxidación del aluminio es más 3. Por lo tanto, no es necesario colocar acá 3. No es necesario, ¿ya? Pero si para el caso de otros de hidróxidos que estábamos viendo, ahí sí teníamos que colocar el estado de oxidación. Muy bien, entonces acá será simplemente hidróxido de aluminio, ¿no? ¿Ya? Muy bien, pero ¿qué pasaba acá? Bueno, ya vamos a ver más ejemplos más adelante. A ver, nomenclatura UPAC. Ahí sí, recuerda que usa los prefijos mono, di, tri, tetra, ¿no es cierto? Sí, usa esos prefijos. Entonces, si estoy en UPAC, en la nomenclatura UPAC, recuerda que hay 3 nomenclaturas. En la nomenclatura UPAC yo uso los prefijos tri. Comienzo a contar los radicales hidroxilo. Son 3, digo tri, hidróxido de aluminio, ¿no? Entonces, recordando, nomenclatura tradicional usa los prefijos oso, ico, ¿no? O hipooso, oso, ico, per ico, de acuerdo al número de los estados de oxidación. Nomenclatura stock,
en números romanos, ¿no? Al final, especificando el estado de oxidación que participó siempre y cuando tenga varios estados de oxidación. Y la UPAC usa los prefijos mono, di, tetra. Muy bien, sigamos viendo. Entonces dice, nombrar los hidróxidos en las tres nomenclaturas. Vamos a nombrarlo en estas tres nomenclaturas. Acá tenemos, mira, níquel o más agua me da un hidróxido de níquel, ya. Pero son tres nomenclaturas distintas, ya. La tradicional, ya, colocas la palabra hidróxido. Tradicionalmente, hidróxido. ¿Qué más recuerdas? Ah, ya, va a terminar en oso o ico, depende del estado de oxidación. Níquel tiene dos estados de oxidación, 2 y 3. ¿Con qué trabajó? Ya, el estado de oxidación con que trabaja es acá. Mira, es el número de átomos que están acá. ¿Sí? Ese es el estado de oxidación con que trabaja. Entonces, y lo puedes hallar también, ¿no? Acuérdate que la suma de las cargas debe ser igual a 0, la suma. Entonces, como trabajó con 2, a ver, habría una corrección acá. Entonces, sería hidróxido niqueloso. ¿Ya? Porque estaba trabajando con el menor, porque tiene estado de oxidación 2 y 3. Como está trabajando, es hidróxido niqueloso, tradicionalmente. ¿Ya? Acá, en el sistema, ese es sistemática, la UPAC, sistemática. ¿Cómo sería? Hidróxido de níquel, pero tengo que especificar qué estado de oxidación, el 2, el menor, el 2, ¿no? Y cuando hago la nomenclatura UPAC, uso los prefijos di, tri, tetra. En este caso es dihidróxido de níquel. ¿Sí? Nuevamente, para el caso del hierro. El hierro tiene dos estados de oxidación, 2 y 3. ¿Con cuál trabajó? Tú lo puedes determinar acá. En el óxido o lo puedes determinar acá. Acá trabajó con 3, ¿no? Por el número de átomos de acá. Porque iba arriba, 3. Entonces tiene 2 y 3. ¿Cuál es el 3? El mayor. Por lo tanto, termina en ico. Entonces será acá hidróxido férrico, porque trabajó con el mayor. En cambio acá, el níquel tiene 2 y 3, pero trabajó con el menor, con el 2. Por eso es oso. Muy bien. En la nomenclatura stock es en romanos. Ya. Hidróxido de hierro, coloco así, hidróxido de hierro, pero especifico que trabajó con el estado de oxidación 3. Muy bien. Y en la nomenclatura UPAC, ¿no? Porque la que hemos visto acá era la nomenclatura stock, ¿ya? Esta es la nomenclatura stock. La nomenclatura UPAC, trabaja con los prefijos. Entonces será acá trihidróxido de hierro, ¿sí? Entonces recordad que la T es la nomenclatura tradicional, la S es la nomenclatura stock y la I es la nomenclatura UPAC. Muy bien. Y así, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, tradicionalmente, mira, PbOH. Son 4 radicales OH. Entonces era hidróxido plúmbico. porque el plomo tiene valencia 2 y valencia 4. Tiene 2. Trabajó con el 4, que es el mayor, termina en nico, hidróxido plúmbico. Muy bien. Acá tenemos al hidróxido de plomo, ¿no? La nomenclatura stock es el hidróxido de plomo. Y le especifico que es 4. Hidróxido de plomo 4. Y en la nomenclatura UPAC uso los prefijos, en este caso como es 4 es tetra. Tetrahidróxido de plomo, ¿no? Y acá está la formulación práctica, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las aplicaciones del hidróxido? Bueno, las aplicaciones del hidróxido son, por ejemplo, tenemos al hidróxido de sodio, muy utilizado en la industria textil, muy utilizado en la fabricación de productos de belleza, jabones, ¿no? El hidróxido de calcio, por ejemplo, en los blanqueadores domésticos. Hidróxido de litio en las grasas, elaboración de grasas, lubricantes. Hidróxido de magnesio para refinar el azúcar. Hidróxido de hierro 3, ¿no? Fertilizantes, ¿no? Entonces, y el hidróxido de circonio en la industria del vidrio. Miren,
Los temas que hemos estudiado de óxidos y hidróxidos no son ajenos a la vida diaria, están presentes en nuestra vida cotidiana, ¿no? Todo es de acuerdo a la naturaleza, damos los usos, ¿no? Damos los usos necesarios y por eso es muy importante la formulación y el reconocimiento de los mismos, ¿no? Cómo se forman y cómo se formulan. Bien, jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias.